tal amigos? Bienvenidos a su canal de Mi Corazón a la Mesa. Una vez más, felices de tenerlos aquí. El día de hoy nos estamos preparando ya para las noches mexicanas y les tendremos en este video deliciosos antojitos mexicanos que estoy segura les van a encantar. Las tradicionales chalupas poblanas también son una sensación en las noches mexicanas. Es algo delicioso que en verdad no puede faltar. No se lo pierdan, quédense hasta el final. ¡Comenzamos! Así que vamos a comenzar preparando las salsas y la carne. El corte que vamos a ocupar es falda. Yo estoy poniendo mitad de res, mitad cerdo. 2 ramitas de orégano, 2 de tomillo y 2 de laurel. Un cuarto de cebolla grande, un par de ajos y 2 cucharadas de sal. De preferencia en una olla de presión vamos a poner a calentar agua. Si tú tienes una olla de presión eléctrica como esta que tengo aquí, deberás ponerla en la función de saltear y esperar a que caliente, al igual que cualquier olla tradicional. Mientras calienta el agua vamos a agregar la cebolla, el ajo, los condimentos y la sal. Cuando veamos el agua caliente, antes de que empiece a soltar el hervor, vamos a integrar la carne. Y les aconsejo pedirle a su carnicero un huesito como estos para que le dé mucho sabor a la carne. Cerramos nuestra olla de presión con su válvula, la dejamos cocer. Si tienes una olla como esta, cancelas la función de saltear, pones la función de carne y vas a poner el tiempo requerido para la cantidad de carne que vamos a cocer. Mi carne estuvo lista en 40 minutos, pero eso depende de la intensidad del fuego y de la olla de cada quien. Debe quedar bien blandita y después de dejarla enfriar unos minutos, la vamos a deshebrar. Vamos a preparar la salsa verde. En una cacerola vamos a poner a hervir unos chilitos verdes. Vamos a dejarlos que empiecen a hervir y unos 10 minutos después de estar hirviendo vamos a agregar los tomates. Agregamos primero los chilitos porque son más duros y porque los tomates queremos hervirlos apenas empiecen a cambiar de color. Si los dejamos hervir mucho tiempo pueden amargarse y nuestra salsa no va a quedar rica. Según qué tan picoso les guste, pueden variar la cantidad de chilitos. Normalmente las chalupas no son muy picosas. Y miren, por aquí empieza a cambiar de color. Vamos a vaciar tanto los tomates como los chilitos a nuestra licuadora. Para darle más sabor, vamos a poner a freír cebolla y un par de ajos. Lo mismo hicimos con nuestra salsa para los taquitos dorados. ¿Se acuerdan? Si no la han visto, los invito a verla. Quedan súper ricos. Una vez listo, también lo llevaremos a nuestra licuadora. También agregaremos agua de la cocción de los tomates. Recuerden que esta salsa es aguadita. Le vamos a agregar unas ramas de cilantro. Las mías las tenía congeladas, por eso se ven muy poquitas, pero yo les recomiendo unas 7-8 ramitas. Y ya por último le vamos a agregar sal al gusto. Debemos licuarlo finamente. Miren, esta es la textura que debe quedar. Para preparar nuestra salsa roja vamos a poner a hervir nuestro jitomate y chile de árbol. Lo dejamos hervir hasta que el jitomate se reviente. Y ya que lo tengamos así, apagamos el fuego y lo vamos a llevar a nuestra licuadora. Le vamos a agregar un poco de agua de la cocción de los tomates y vamos a agregar ajo, cebolla y sal. Igualmente que con la salsa verde vamos a licuar hasta que quede súper finito. Miren cómo queda, hasta parece que la colamos. Pues ya tenemos aquí nuestra salsa verde, la salsa roja, especiales para chalupas. La carne ya la tenemos aquí deshebrada y tenemos cebolla picada. Aquí solo estoy poniendo la que voy a ocupar para 2 platillos. Y vamos a necesitar tortilla para chalupas. Si se fijan, es una tortilla bien pequeñita, como de 10 centímetros de diámetro. Y es muy importante considerar que las tortillas tienen 2 lados. Este lado, si se fijan, es el lado donde cuando las calentamos se levanta un pellejito. Y el otro se ve muchísimo más sellado. Vamos a preparar la chalupa del lado de donde se levanta el pellejito, que es el lado más porosito. Ahorita están frías, así debemos de tenerlas frías, no calientes, porque si no van a absorber demasiada grasa. De por sí van a ver que llevan muchísima grasa, pero esto es lo que las hace deliciosas. Así que vamos al comal. Yo aquí ya tengo todo mi centro de trabajo, como si fuera un puestito de chalupas. Tengo aquí mis salsas, la carne, las tortillas y la cebolla. También tengo mi comal especial para chalupas. Si se fijan,
Este comal tiene deprimido en la parte del centro y toda la circunferencia la tiene en alto, y ahorita vamos a ver por qué. Las chalupas se hacen con manteca. Si ustedes no consiguen manteca o no quieren usar manteca porque quisieran ahorrarse un poquito de calorías o quieren hacer sus chalupitas un poco más sanas, pues pueden ocupar, como yo, aceite de coco refinado, o si no, cualquier tipo de aceite. Pueden hacerlo con aceite de aguacate, que también es muy sano. La manteca le da un sabor muy especial, pero de todas maneras, aunque le pongamos el aceite que le pongamos, esto va a quedar bien rico. Mientras se calienta nuestro aceite, lo vamos a poner alrededor de nuestro comal todas nuestras tortillas. Así como están frías, les vamos a poner la salsa. Si te está gustando este video, por favor regálanos un like, y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, y muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise de los próximos estrenos. Vamos a hacer mitad verdes y mitad rojas. De una vez les platico que esta preparación salta mucho. Nuestra estufa va a quedar un poquito salpitada, Vamos a ponerle carne deshebrada a todas y finalmente les vamos a poner cebolla. Yo le voy a poner solo la mitad porque yo las como sin cebolla, y la orden para mi esposo es así, va a llevar cebolla. Ahora lo que vamos a hacer es ir poniendo las chalupas al centro. Debemos tener cuidado porque como trae la salsa va a saltar muchísimo. Las vamos a dejar freír por unos 2 o 3 minutos. Obviamente el aceite se va a ensuciar mucho, pero al final de cuentas esto es lo que le irá dando un sabor delicioso a nuestras chalupas. Yo las voy a servir como en el restaurante. Voy a ir poniendo en un plato y las voy a ir colocando así para que se vean bonitas. Pero si ustedes van a un puesto de chalupas, se las van a poner todas encimadas. Bien, ahora vamos con las que siguen. Vamos a ponerlas igualmente al centro y vamos a esperar a que se frían unos 2 o 3 minutos. Estas las voy a servir como las sirven típicamente aquí en la ciudad de Puebla, en los puestitos, todas encimadas. Van a quedar riquísimas. Y así nos vamos a seguir con todas nuestras órdenes de chalupas. Si te gustan este tipo de recetas, aquí en los comentarios y en la descripción de este video te voy a dejar liga a más recetas mexicanas para tus fiestas patrias, o por qué no, para cualquier día. Estoy segura que te van a encantar. ¿A poco no se les antoja, amigos? Pues gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.